se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Señoras y señores, es un gusto presentarles al profesor Alfredo Bernabé Fernández Vicente. Me acordé del segundo nombre. Este profesor universitario, docente de la Facultad de Derecho, es uno de los fundadores del Grupo Juradis. Este Grupo Juradis está integrado por personas que creen que debe cumplirse la Constitución del Uruguay colocando al costado, delante o detrás del juez 12 personas para que se celebren los juicios por jurado. 2 legislaturas ya la organización que el profesor integra ha llevado al Parlamento, incluso se aprobó en diputados, pero no llegó al Senado. Creo que este podría ser el momento en que el anteproyecto de ley se considere, se analice en el Parlamento y finalmente se apruebe, y cualquier persona que pueda, que sea un elector, es decir, que tenga una credencial cívica vigente, puede integrar el jurado. El profesor, en la anterior aparición, estuvimos haciendo una historia de cómo había nacido Juradis. Habíamos quedado en este segmento que se llama Quinto Poder, porque lo he dicho, pero lo repito, si el Estado tiene 3 poderes y nosotros, la prensa, seríamos el cuarto poder, hay un quinto poder, que son las personas que se juntan para un propósito, obviamente lícito, ¿no? Claro. Ese propósito puede ser desde una liga baby fútbol hasta, no sé, la organización más grande, el PCNT. Todos son ONG en realidad, y esta, Juradis, es una ONG que se formó en el año 92, el profesor la integra desde ese momento, y a través de su transcurrir profesional ha ido promoviendo, junto con otros directivos, a quienes saludamos, el ex fiscal Fernández Dobat, Carlos Aparicio, el doctor también ahora está jubilado, fue profesor universitario, el escribano Eduardo Lay, me falta alguien pero no recuerdo. Fernández Dobat, exactamente. Entonces, el profesor viene hoy a explicarnos por qué hace tanto tiempo que él está y los directivos de Juradis están llevando adelante esta iniciativa. Él y yo particularmente también creo que sería un buen momento para que usted, después que lo escuche a él, llame al 142, le da directo con el Parlamento y le diga, che, ¿qué hay de ese, al diputado o la diputada que usted votó? Diga, a ver, me interesa que se promueva eso de los juicios por jurado. Porque la justicia tiene problemas en el Uruguay, cada vez más. Todavía no se la desoye, pero está cuestionada por varios lados. Primero porque es un poder nepótico, es decir, que nosotros no lo elegimos, es una carrera que puede llevar a algunos abogados a ser ministros de la Suprema Corte, pero el pueblo no interviene casi en nada. De hecho, cuando uno va a hacer una denuncia, el fiscal, la policía da noticia al fiscal, al juez, quiero decir, el juez notifica al fiscal, nosotros casi desaparecemos de la escena, el denunciante. En algunos juicios criminales, la Constitución ya de 1930 habilitaba a que las personas se conformaran en un jurado y luego decidieran si la persona que le presentaban allí, de acuerdo a las pruebas a favor y en contra, es culpable o no. En ese punto quedamos con el profesor, y el profesor nos estaba explicando cómo sería la elección del jurado. Profesor, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, repasando lo que explicábamos la sesión anterior, la idea es conformar en el jurado una muestra representativa de la sociedad. Uh-huh. Eso se hace recurriendo en una primera instancia al azar. Uh-huh. La Suprema Corte de Justicia estima para el bienio cuántos jurados se van a constituir en la República y les solicita a la Corte Electoral que seleccione del padrón electoral un número suficiente de ciudadanos. ¿Quiénes están inhibidos, profesor? Esa es la lista de... La lista en bruto, digamos. Sí, la lista de jurados. La lista primaria. Digamos, de habilitados o de eventuales candidatos a poder ser llamados a constituir un jurado. ¿Y quiénes estarían inhabilitados? Porque los habilitados son todos los que son electores, pero en principio había inhabilitaciones, para que no se mezclen las cosas, digamos. Correcto. Bueno, no están habilitados los funcionarios. Nadie que trabaja en el Estado puede ser jurado. Tienen que ser ciudadanos, la condición es que sean ciudadanos, ni siquiera se requieren condiciones especiales, calificaciones especiales, solo tener la credencial vigente, ni económicas, tener credencial, ser votante. Votante, exactamente. Integrar
cuerpo soberano electoral del país. O sea que la señora Alejandra Medina, que nos acompaña hoy, Mansilla, digo, podría ser perfectamente elegida porque ella no está en el Estado, no trabaja para el Estado. ¿Usted podría ser jurado? Bueno, no yo, porque hay un límite de edad también para integrar el jurado. Ah, ya venimos con la discriminación. ¿Sí? ¿Cuál es el límite, profesor? Ah, bueno, ahora que le dije eso... Pero usted es uno, mire si tiene cabello y yo no tengo. ¿Se da cuenta? Es más joven. No, el límite de edad, como otros detalles, son cuestiones de política legislativa que no podría hacen modificarse. en sí puede modificarse. Pero está establecido de en... hecho, sí, 70 años es el límite para la magistratura nacional también actualmente. Ah, también. O sea, el mismo límite que tienen los jueces tendrían los jurados para ser elegidos. Si uno tiene 71 años o más, ya no podría ser elegido para jurado. ¿Y a partir de qué edad, profesor? ¿De los 21? La ciudadanía se ejerce ya a los 18. A los 18. Se requiere para integrar el jurado, normalmente, en casi todos lados, algún tipo de experiencia social más que requiera una madurez un poco mayor. Ajá. Y en ese sentido, los distintos proyectos, las distintas jurados establecidos y funcionando en distintos lugares del derecho comparado varían las edades, pero normalmente es por encima de los 20 años, 21 años. Que ya se espera que la persona, hombre o mujer, tenga algo de experiencia de vida y pueda, digamos, cuando sea llamado a ser jurado, podría tener una experiencia mayor como para decidir nada menos que sobre la prisión o no de una persona. Claro. Y una vez que ese jurado, esas listas de jurados se le han entregado a la Suprema Corte y cae, como decimos los que no sabemos nada, un juicio por jurado. ¿Cuál sería el procedimiento? Ahí viene el segundo paso. Pasamos de la lista general de jurados al panel de jurados. El panel de jurados lo escoge el juzgado, el tribunal penal que va a intervenir, sorteando 36 miembros de entre esa lista de jurados. Le puede tocar a un ama de casa y al empresario más encumbrado del Uruguay. Basta con que vote. Sí, también un desocupado, ¿por qué no? Ajá, desocupado, claro. ¿Y raza, religión y cuadro de fútbol? ¿Cuadro de fútbol también? Abierto a todos. La discriminación ni siquiera a ese punto se admite. No se admite que sea discriminación por religión, por política, ni por cuadro de fútbol. Perfecto. Es decir, basta con tener la credencial vigente, ser votante, como dijo el profesor, para ser llamado. Y una vez que la persona es llamada, si tiene obligaciones privadas, ¿cómo se resuelve eso? Sí, un juicio puede durar tal vez una semana. Bueno, la deliberación. En realidad, el principio, la regla básica es que un juicio por jurado, un día. Ah, caramba. O sea, esa es la regla básica. Eso no quiere decir que... por razones del momento. En circunstancias particularmente complejas pueda requerir más tiempo. Pero la idea básica que rige en esta materia en todo el derecho comparado en todo el mundo es un jurado, un día. O sea, se reúne todas las pruebas, todo lo necesario para que el jurado vea y oiga en persona a probablemente dos abogados, o hay un fiscal y un abogado defensor como... Bueno, por cierto que está el juez, que es el que dirige el proceso, la audiencia, igual que hasta ahora. Como cualquier audiencia. Pero está en base al principio acusatorio, un fiscal, que es el que acusa y que representa a la sociedad global, y un defensor... ¿Como ahora también? Un defensor del imputado. Pero hasta acá no es como usted decía, como hasta ahora. Solo que lo nuevo? Digamos, los 12 jurados serían lo nuevo, el resto es igual como ahora. Hay un fiscal, hay un juez y hay un defensor. Bueno, pues lo nuevo es que aparte del fiscal, del defensor y del juez, hay un estrado con 12 hombres y mujeres que son los que integran el jurado, que son una muestra representativa de la sociedad. Y además, todo esto se desarrolla en una instancia pública, delante del pueblo, delante de la gente. Digamos, para imaginar algo con una alzada suficiente, se me ocurre en este momento que el ámbito en el que si yo fuera presidente de la Suprema Corte lo haría, por lo menos los primeros juicios, sería en el Paraninfo de la universidad. Es que reclama necesariamente esta sala de audiencia con jurado una platea. Claro. Porque tiene que estar también el pueblo allí, aparte de la difusión pública por los medios, pero hay una platea. O sea, se ve cuando se está impartiendo justicia.
No se hace entre cuatro paredes. Exactamente, esa es la diferencia. Por eso la Constitución italiana de 1946, posguerra, declara expresamente al jurado como una forma de participación popular en la administración de justicia, en uno de los poderes del Estado. Si el pueblo en una democracia participativa interviene en los otros órganos del Estado, seguro, elegimos cuerpo electoral, diputados, senadores, elegimos ediles, elegimos concejales, elegimos alcalde, elegimos presidente, pero en la justicia no pintamos. Claro, ¿por qué dejar la administración de la justicia, los criterios de lo justo, en 500 funcionarios públicos para toda la República, que se supone que están iluminados? El profesor, como buen profesor de Derecho, dijo 500 personas, que es más o menos la cantidad de jueces que hay en el Uruguay en este momento ejerciendo e impartiendo justicia, claro, sí. Son funcionarios públicos, claro, por supuesto. Y recientemente el presidente de la Corte hizo unas declaraciones públicas donde, a propósito de solucionar el problema de la justicia, se le ocurría que había que aumentar un 10%, o sea, tener 50 jueces más, 550. Con lo cual no estamos solucionando nada, sino aumentando el problema. ¿Ah, sí? Más burocracia. Ah, caramba. Sí. La participación del pueblo en justicia... Menos funcionarios y más pueblo participando. Más pueblo, claro. Eso es lo que nos da... lo que nos va a marcar el punto de la seguridad pública. Claro. Por tanto que hablamos de seguridad pública, la manera de conceder, de asegurar, de extender la tranquilidad pública a la población es que ésta vea y participe en la administración de justicia, y fundamentalmente en la administración de justicia penal, que es la que más interesa a la gente, que es la fuerza de choque del derecho. Claro. Si el control de emisión no nos ayuda, vamos a una breve pausa, luego volvemos con el profesor Fernández Vicente, porque él tiene un problemita con el celular ahí, lo queremos resolver para que su voz, que es pausada, se pueda oír claramente. Ya volvemos en un momento, Alejandra Mancilla y yo, Alberico Barrios. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que Venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto es Asunto de Todos, en la 6ª temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Como digo siempre. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Aquí estamos otra vez en el segmento llamado Quinto Poder. Hoy vino a visitarnos el profesor Fernández Vicente y está mi compañera allí con la sonrisa permanente, la señora Alejandra Mancilla, como aquel boxeador, ¿recuerda? Júpiter Mancilla. Sí, sería anciano, yo. ¿No sos nada tú de...? No, nada. No es nada. No. Probablemente vean en pantalla el nombre de la señora
de la señora Alejandra, pueden enviarle mensajes alentándola a quedarse en el programa o decirle que mejor se dedica al modelaje, por ejemplo, que podría ser también. Una opción. Una opción, claro. Ella ya conduce espectáculos públicos y eventos, pero bueno, tuvo incluso, creo que condujo el evento más raro que se hizo y novedoso, Sí. que fue el famoso desfile de la inclusión, También. donde por primera vez creo que en el mundo, yo no había tenido nunca una noticia, desfilaron personas en silla de ruedas. Sí, en realidad ya lo habían hecho en Europa. Ya lo habían hecho en Europa, pero aquí en Uruguay nunca. Acá no. Y la señora condujo ese evento que en su momento lo presentamos aquí. Retomamos ahora, Alejandra Mancilla y yo, retomamos el tema de los juicios por jurado. La organización Juradis, que el profesor Fernández Vicente integra, nosotros podemos darle a cualquier persona el teléfono del profesor para que siga anotando personas que prometen llamar al Parlamento, que ese es el propósito de esta entrevista, que usted conozca cuál es el proyecto de ley, cómo funcionaría un jurado en la justicia, también aquí en Las Piedras, por cierto, ¿eh? No tiene por qué ser en la ciudad capital, ¿no? Tiene que ser Sí, en todo el país. donde ocurra, digamos. Ahí se llaman a los electores, en este caso de Las Piedras, la circunscripción electoral, ¿verdad? Sí. Se le pide a la Junta Electoral de Canelones que envíe esa lista, luego ese triunvirato es que elige a quienes La lista general de jurados se forma de manera bianual. bianual. ¿Mm? Está preestablecida Y entonces. ya dispone Ujú. el Poder Judicial de esa lista. Después Así- por sorteo, Claro, así como hoy dispone de una lista anual de peritos. Ah, por ejemplo, cierto, cuando tienen cierto. que elegir un contador o un médico. claro, para que auxilie al juez en el juicio, cuando el juez a veces se enfrenta con el asunto económico, tiene que llamar un perito, es un contador público, por ejemplo, calificado por el Poder Judicial como experto en esa materia. Entonces, el perito ese abre el expediente, estudia el caso y le da al juez una opinión profesional, no vinculante, o sea, el juez puede decidir en contra de la opinión de él, pero por lo menos tiene el asesoramiento. Claro. En este caso, el profesor nos dice que esa lista larga de jurados posibles, candidatos a jurado, y una vez que se tiene la lista y que es requerida, por ejemplo, por el Juzgado Penal de Las Piedras, donde por cierto usted ha operado, ¿no? Aquí tiene un estudio, aquí en la zona. Toda la vida. Mantiene un estudio aquí. Toda la vida, sí, Ajá. sí, desde siempre. Y hasta siempre, seguramente. Seguramente, sí. Claro, dentro Usted de tiene lo- una gran cartera de clientes Dentro de aquí. lo siempre que son las... Sí, claro, las humanas. cosas humanas, ¿no? Por supuesto. Entonces, profesor, cuando aterrizándolo acá en Las Piedras, cuando el juez dice, voy a establecer, ¿quién pide el juicio por jurado, el acusado o el acusador? Bueno, hay distintas alternativas también en el derecho comparado. En nuestro- A mí se me acusa de un homicidio. Una de las soluciones, no la más admitida, es de que pueda solicitarlo el imputado. Yo acusado digo, yo quiero un juicio por jurado, no quiero un juicio con el juez solo, quiero un juicio por jurado. Pero mire que van a venir personas de acá del pueblo. Sí, pero yo creo que ellos, las pruebas que tiene mi defensor los pueden convencer que soy inocente. En Argentina se promovieron anulaciones que tuvieron un resultado más exitoso de personas que dijeron, no, la Constitución de la República dice que tengo derecho a un jurado, yo reclamo que se integre el jurado, no hay jurado, el juicio es nulo. ¿Mm? Ah, amigo, Llegó a darse esa situación. podía darse en Uruguay porque está en el artículo 13 de la Constitución, ¿o no? Sí, pero el actual texto de la Constitución, que Dice data podrá. de 1934, dice podrá. No Ante- dice deberá. El texto original, Patricio, establecía preceptivamente la Sí o sí. constitución de los jurados. Mire usted, qué interesante, profesor. La reforma del 34, como ustedes saben, fue una Liberó. reforma de un periodo de claudicación institucional. Sí, el dictador Gabriel Terra estaba en ese momento conduciendo al Uruguay y ahí en ese periodo, en el 34, se hizo una reforma constitucional que cambió el artículo 13 en una sola palabra, ¿verdad, profesor? El deberán por el podrá. Claro. Con lo cual se estaba preparando la abolición del jurado. ¿no? Mm. Esta es una prueba. Pero aún la digamos así, tenemos, profesor. Una prueba de la premeditación para abolir el jurado. Como todo partidario del jurado, él y los directivos de la organización Juradis reciben de ustedes las opiniones. Si lo piden al programa, les damos encantados el teléfono del profesor o de la secretaria de él, a quien conozco además, gran persona, gran dama, para que ustedes se interesen más en este asunto. De todas maneras, profesor, dentro de lo posible, sus obligaciones se lo permiten, si todo va bien. A mí me gustaría que estuviera todos los lunes, pero a veces no es posible. Pero por lo menos los lunes podemos contar con el profesor aquí para que nos siga explicando esta idea de colocar a personas como jurado respaldando al juez que sigue dirigiendo la audiencia, va a haber un fiscal, va a haber un defensor. Pero usted o yo,
que no somos funcionarios públicos, porque los únicos que están, la señora Alejandra Mancilla también puede ser. Él no, porque en el profesor fue muy elegante. Él dijo, bueno, hay una limitación de edad, es decir, está fuera de esa edad, que en el Uruguay los jueces a los 70 años se tienen que retirar, obligación retirarse. Bueno, los jurados hasta los 70 años se los llama a ser jurados. Nos saltemos una etapa, profesor, y es cuando, una vez que se le aporta, una vez que el imputado pidió, yo quiero un juicio por jurado, ¿o puede pedirlo el fiscal? En el proyecto que está presentado en el Parlamento. En el Parlamento Nacional uruguayo, se establece la preceptividad del jurado para determinado tipo de delitos. 13 o 14 delitos son. En esos delitos, y siempre que haya problemas, contradicción, conflicto en cuanto a cuestiones de hechos. Porque lo que se trata de probar ante el jurado son los hechos. El jurado no es una institución técnico-jurídica, no es un perito en derecho. Se llama jurado cuando hay problemas en los hechos. Esa persona hizo tal cosa, no la hizo de esta manera o de la otra. Eso es lo que tiene que determinar el jurado, si es culpable de determinados hechos. Después se ven los detalles. Después el derecho lo aplica el juez. Claro, ahí está. Entonces, para determinado tipo de delitos es que se establece jurado. Por ejemplo, taxativamente no están puestos los delitos. Dice algunos delitos criminales. ¿Sí? E incluso en las dos versiones, los dos proyectos que se presentaron, uno en la década de los años 90, por el entonces legislador. Por el legislador en aquella época del Foro Ballista, don Julio Olivar Cabrera, y luego en la primera década del presente siglo, por el legislador de Frente Amplio, el escribano Ley Álvarez. En uno y en otro variaban levemente cuáles eran los delitos que se sometían a jurado. Pero siempre... Yo no recuerdo que aparezcan en el proyecto taxativamente puestos los delitos. Sí, aparecen. Por Caramba, ejemplo, entonces no lo leí bien. En el último se agregaron los delitos de corrupción, por ejemplo. Claro. Y si hablamos acá del otro lado de la frontera, en Brasil, los delitos que se someten a jurados son los que llaman delitos de sangre, o sea, homicidios, lesiones muy graves. Claro, ¿violaciones también, profesor? Y no, delitos de sangre. De sangre. Si la viola y la mata, bueno, entonces ahí sí. Pero si no... Si la viola y la mata, sí. En un caso que presenciamos allá, hace ya como 20 años, estábamos celebrando un congreso del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal en la ciudad de Rivera, y justamente se estaba tratando este tema de jurado. Como un tema académico. Y los compañeros del lado brasileño nos invitaron para ir a presenciar un jurado del lado de Brasil que justamente se celebraba esos días. Un juicio por jurado en Brasil. Así que hace años que lo tienen. No, pero todos los días. Todos los días. Sí, ahora, últimamente, en estas últimas vacaciones que anduve por ahí por Brasil, que fue este año, hay un famoso caso, un jefe de policía de un estado de Río, de un estado de Brasil, del sur, que había hecho una gran campaña por la seguridad pública, había sido condenado a muerte por los mafiosos. Las mafias lo persiguieron, estudiaron los recorridos, cortaron el auto desde una moto, barrieron, pero no iba el jefe, iba la esposa del jefe, que era una funcionaria policial también. Amigo. Y en este momento que delito de sangre, ¿no? Se está constituyendo el jurado para tratar ese caso. Mire, usted no sabía, profesor. O sea, son los casos, esa es la solución, digamos, brasileña, que no es de ahora, ya viene de varias décadas, muchas décadas atrás, casi todo el siglo. O sea que no serían tan frecuentes tal vez en Uruguay. Bueno, hay que ver cuántos delitos de sangre, como dice usted, se producen, o eventualmente los de corrupción. Qué curioso, se incluyó el de corrupción también. Es una cuestión de política legislativa. Se puede modificar en el Parlamento. ¿Cuáles son los que somete al jurado? Lo que sí es indispensable es que se trate de casos en los cuales haya controversia de cuestiones de hecho, que son las que el jurado resuelve. Después el tipo de jurado, el tipo de delito, si son delitos de sangre como en Brasil, lo dirá la ley. Eso la ley en cada caso, el legislador, como cuestión de política legislativa, lo determina. El juez no lo puede determinar, lo determina el legislador. Claro, porque lo que se trata con el jurado es de que el pueblo es quien habilita en qué casos de delitos particularmente
delicados, ¿no? O que... Doloroso, digamos. Estos son todos dolorosos. O que le da particular importancia y trascendencia a la sociedad, en qué tipo de delitos de estos tiene que estar el pueblo encarnado en la institución de jurado para habilitar al Estado en la persecución penal y el castigo. O sea, se puede castigar si el pueblo lo habilita. Claro, seguro, exactamente. Ese sería el espíritu. Profesor, una vez que el juez tiene la lista de jurados, bueno, ¿cómo se elige entre esos 36 son, no? 2 jurados serían, digamos, o 3. Muy bien, estamos en el segundo paso, el panel de jurados. Ya tienen la lista, pero todavía no hay 12, hay 36. Ahí está, de la lista por sorteo se llegó a 36. Bueno, de esos 36... ¿Cómo hacemos para sacar los 12? Hay que reducir a 12, y ahí intervienen el fiscal, el defensor y el juez de la causa. En persona, los 3, pero audiencia, no en público. No, en audiencia pública. Audiencia pública. Todas las audiencias. Uno ve ahí cómo el fiscal, el juez y el defensor se enfrentan con esas 36 personas y empiezan a ¿qué? ¿A preguntarle cosas? A preguntarle cosas, a hacerle un interrogatorio para sonsacarle eventuales prejuicios que pueda tener en la causa. Y de esa manera el fiscal y el defensor, a través de ese interrogatorio, pueden hacer cada uno hasta 6 recusaciones. O sea, sacarlos de la lista, decir, sacar 6 cada fulano uno. Y fulana no. Sí, sin causa, no tiene por qué explicar ninguna causa. Los intuye. Escucha, bueno, estos 6, yo tacho estos 6. Está, estos afuera. Váyase para su casa. Dice el fiscal, claro. Dice el defensor. Y quedan entonces 24. El doble número de... Jurado y un jurado suplente, digamos. De esos 24, ¿cómo se eligen los titulares? Ahí los elige el juez. Caramba. Pero en lo de juez es al revés. El juez, en vez de vetar o decir esto no, es al revés. Lo de juez es positivo. El juez selecciona. Sí. De acuerdo a su leal saber y entender por la experiencia, ¿verdad? Sí, pero no solamente por su leal saber y entender, sino que la ley le da criterios. Dice que debe hacerlo de modo que con la selección obtenga la mayor representatividad posible para el jurado. O sea, no todos hombres, no todas mujeres, no todos patrones, rubios. no todos empleados, no todos jóvenes, no todos viejos. Justamente que sea un corte de la sociedad, una muestra representativa. Exacto. Entonces el juez tiene la potestad última para decidir sobre los 12. Y en ese caso queda establecido el jurado. Y ahí queda establecido los 12 miembros del jurado. ¿Se le paga a la persona que pierde el jornal ese día? Porque puede ser un trabajador cualquiera. Claro, ese es un tema también controvertido. ¿Pierde el jornal ese día? Claro, sí. Hay quien puede perder su jornal sin ningún problema y hay quien puede ser trágico, no disponer. Seguro. Incluso la empresa podría tomar represalias. ¿Se considera una obligación cívica como el votar, por ejemplo? Es una obligación cívica y tiene una compensación, una indemnización de un salario que le asigna el Estado. Un jornal básico por el día que va a pasar allí. Ajá. Además... La empresa no se puede negar a permitirle a ese ciudadano que integra el jurado que concurra, no se puede negar. Es una carga. Es como una citación judicial, digamos, ahora. La empresa tiene que permitirle que vaya porque... Pero como es obligatorio ir a votar o ir a integrar una mesa receptora de voto. Claro, es una obligación cívica, claro, sí, claro. Bien, y entonces allá tenemos el juez, el defensor y el fiscal están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo con esos 12 titulares o hay otro proceso. ¿Cómo era esa historia del voir dire, profesor? Bueno, el voir dire es una expresión francesa que quiere decir verdad, interrogatorio para sacarle la verdad a la gente. Eso, el voir dire es la instancia de la audiencia donde intervienen el fiscal y el defensor. Para... ¿Previo al juicio? ¿Previo a la...? No, en la audiencia de preparación. En la audiencia de preparación. Diligencia preparatoria que se cumple en audiencia. Todo en el jurado es en audiencia, todo es público. Es público. Eso es la garantía de la seguridad. Hay una ecuación sociológica básica que dice, y esto es válido para todo, no solamente para las causas penales, mayor importancia del asunto de que se trate, más mayor reserva, mayor secreto, igual proliferación de rumor. Sí, es verdad, claro. Entonces se trata de cuanto más importante es la causa que se trata, más publicidad tenga, más transparencia. Esto casi desde el principio es público. Se establece el caso, el juez pide la lista de los jurados posibles, se hace el voir dire en ese momento para seleccionarlos.
Y eso es lo que usted decía, le pregunta cosas para saber si hay alguna tendencia, algún prejuicio. Ese es el voir dire. Ahora ya tenemos los 12 personas, hombres y mujeres que van a integrar el jurado, ya está el juez, está el fiscal y está el defensor. ¿Cómo se inicia la audiencia? Digamos, ¿cuál es más o menos la mecánica general en que se desarrolla? Usted que ha presenciado juicio por jurado. Básicamente son 3 etapas que se cumplen normalmente en un día. La idea es que el jurado empiece en la mañana y termine en la tarde. Ese jurado brasileño que mencionaba recién había durado 7 horas, desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuáles son esas etapas? Primeramente hay alocuciones, comunicaciones verbales, claro. Un discursito, el digamos, protocolo del que el fiscal le hace a los 12 miembros del jurado. Como en las películas. Sí, acá ya no se dirige al juez, se dirige al jurado. Al jurado, claro. Que el jurado es el pueblo. Claro. Es el Lo están soberano. escuchando ahí, ¿no? Sí. ¿Pueden tomar nota de los jurados si quieren? Sí, no, nada impide que tomen nota. ¿Entran desde una sala y se retiran a una sala? Primeramente, estamos en las salas de audiencia, el fiscal hace su speech, claro, su discurso, sí, fulano es culpable porque tal cosa. Y luego viene el abogado del defensor y dice, no, es inocente, claro, por claro. esto y por empieza aquello. a desgranar las razones que él cree válidas. Bueno, pero es una presentación breve, con la posición de cada uno sobre ¿Tiene algún nombre esa ocurrieron etapa, los hechos. profesor? Es la preparación de La preparación audiencia, de- ¿no? la preparación de audiencia. Sustanciación, la actividad de Ajá, sustanciación, bien. o sea, de presentación de la sustancia de los hechos del Ajá. caso. Brevemente, no Sí, se sí, trata sí. de un largo discurso ni de mucha... 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos máximo tal vez. Bueno, lo que requiera la complejidad del Claro, asunto. sí, seguro, puede ser un asunto complejo. Normalmente podríamos decir 10 minutos. 10 minutos, Claro. bien. Bueno, luego viene la parte que consume más tiempo, que es la recepción de la prueba, porque toda la prueba tiene que ser recibida en audiencia ante los ojos y oídos de los 12 miembros del jurado. No puede estar mediatizada por papeles, por informes o por lecturas. Eso es el proceso escrito que ya lo tenemos hoy. Por cierto que... Muéstreme la prueba, diría el jurado, ¿no? Claro, por cierto que antes de este momento de jurado hubo mucho trabajo. Policía, claro, usted dice que la jueces, audiencia es la audiencia final. Funcionarios, fiscales. Se ocupan de recibieron- amontonar y traer todo lo que sea necesario. Pero todo ese material de gente que declaró, de pericias que se hicieron, de documentos que se juntaron, hay que reproducirlos en la audiencia frente al jurado. Los testigos tienen que venir ahí, repetir, decir su declaración ante el jurado. Y una vez hecho la declaración de inocencia o de culpabilidad, me refiero a haber hecho el argumento, haber postulado ante el jurado. Sí, terminadas la etapa de diligenciamiento de la prueba en audiencia, viene la parte final de la audiencia, que son las conclusiones. Ajá. Los conclusive arguments, como dicen en las películas de América. O sea, la acusación fiscal final y la El remate, contestación, diríamos nosotros. Sí, que no son más de 10 minutos. 10 minutos. ¿no? Después de eso se retira el jurado a deliberar. ¿Los jurados pueden hablar entre ellos mientras están en la audiencia? Sí, pueden, sí. Ajá. Y pueden tomar notas. Claro. El jurado lo que no puede es adelantar opinión, como no puede el juez tampoco adelantar Claro. opinión. Calladito hasta que los argumentos sean dichos. Escucho, tomo nota, Claro. oigo. Después se retiran a una sala a deliberar entre ellos. Es el único momento reservado. Ajá. La discusión interna entre los miembros del jurado no es pública. Esa ocurre en la intimidad de la sala de debate del jurado. Yo los invito a toda la audiencia, si es que le interesa este tema, los invito a varias cosas. Primero, les voy a adelantar. Este programa se ha propuesto antes de irse, veremos si podemos, hacer lo que nosotros hemos llamado veredicto. Tal vez Alejandra en su momento nos pueda acompañar, nos pueda ayudar. Tenemos planificado hacer una simulación de juicio por jurado aquí en el canal, con 12 personas, o eventualmente se puede reducir ese número, profesor, ¿hasta cuánto? Hasta, por supuesto, hasta que... Hasta 6. Hasta que las necesidades periodísticas y las disposiciones locativas... Bueno, podríamos colocar una segunda fila de sillas allí, no habría problema, pero hasta el número es preceptivo, digamos. ¿Hay un número mínimo y un número máximo de jurados? En el proyecto de ley, digo. No, en el proyecto de ley se recurre a los 12 integrantes de jurado, que es la integración clásica. Clásica. ¿Mm? ¿Podrían Pero ser, hay siempre tiene que ser un soluciones- número impar o
hay soluciones de 9, de 7 para evitar empates. Ajá. ¿Podrían ser de 5, profesor, aquí? Ya que es una simulación nada más. Puede ser, sí. 5 personas de la audiencia. Pero, cuidado, sí. si son 5, no es 3-2. Siempre se requiere en el jurado o bien la regla de la unanimidad o bien la regla de una mayoría calificada. ¿Calificada qué significaría en 5, profesor? Quiere decir que en 5 por lo menos 4. Tienen que estar de acuerdo en que es culpable o inocente. No bastaría un 3-2. No bastaría un 3-2. ¿Se dan cuenta lo interesante que podría ser un programa de televisión? Con la diferencia de que este proyecto que estamos desarrollando con el profesor Fernández Vicente, el segmento, así como este se llama Quinto Poder, porque el profesor integra una ONG que promueve juicio por jurado, y usted puede llamar al Parlamento y decirle a su diputado o diputada, che, ¿cómo es eso que hay un proyecto de ley de juicio por jurado y no me han dicho nada? A ver, desarchívenlo. Nosotros nos proponemos hacer lo que se llama una simulación de juicio por jurado, con la diferencia de que no va a ser una causa criminal. Esto es, nosotros no nos vamos a meter con las causas criminales, pero sí con los hechos públicos. Por ejemplo, en Barros Blancos, donde vive la señora Mansilla, Alejandra Mansilla, que es nuestra conductora invitada hoy, puede ocurrir un hecho, digamos, quieren, no sé, supongamos... cortar la ruta, ¿cómo pasa? Bueno, cortar la ruta, ahí está. Cortarla efectivamente, no dificultar el tránsito, sino cortarla. Eso además es una falta, está penado por la ley, pero porque hay que asegurar libre tránsito. Pero hablemos de una obra pública, por ejemplo, quieren hacer un viaducto para saltearse 15 cuadras del barrio, como pasó hace poco en Salinas, ¿verdad? Bueno, esa audiencia pública que se prevé en la ley, nosotros la podríamos simular aquí, trayendo personas de... Bueno, acá tenemos un ejemplo, a la entrada de Las Piedras se está haciendo un viaducto y hasta donde yo sé, tengo dudas de que el pueblo de Las Piedras haya sido consultado. Eso debe haber sido una audiencia pública. Yo sé que es por interés general, es para evitar los accidentes, porque los apurados que van por la ruta 5 van a pasar por arriba y nosotros los que vamos por acá pasamos por abajo. Pero supongamos, eso es un buen caso, ¿verdad, profesor? Un hecho público. Pero por cierto, está tocando algo que me está recordando una experiencia personal. En España, en la Universidad de Oñate. No se vaya tan lejos, usted y yo lo hicimos en la radio 1410 AM Libre, ¿se acuerda? Sí, pero una simulación de juicio radial. Sí, ahí hicimos simulación de juicio. Se llamaba veredicto también. Como no, y los hacemos en la Facultad de Derecho. Ah, claro, usted en su clase la hace. Como claro. técnicas docentes. Como técnica de... Y se hace en Estados Unidos, el famoso moot court. Ah, ¿sí? ¿Qué quiere decir, profesor, eso? Quiere decir corte, juicio, juzgado, tribunal simulado, audiencia simulada. Qué bueno. Es un tema, digamos, de dramatización. Dramatización de jurado, exactamente. Un alumno es el fiscal, otro es el juez, otros integran el jurado, otros son testigos. En este caso podría venir la persona que propuso esa obra y otra persona de aquí de Las Piedras que no quiere la obra y tiene sus buenos argumentos. Claro. Y la audiencia, esto es ustedes en sus casas y las personas que están aquí representándolos a ustedes, podrían decidir... en este caso no sería culpable o no culpable, sería admitido o no admitido. Bueno, una cosa así. Pero precisamente cuando hablaba de esa experiencia en España, en el País Vasco, refiere a esas situaciones que exorbitan a la administración de justicia y tienen que ver con dirimir conflictos sociales. El profesor Nielsen, profesor alemán, había establecido, tomó la institución de jurado para aplicarla a la solución de conflictos sociales. Un discípulo de él que estaba en este congreso donde tuvimos el gusto de participar, había intervenido en un conflicto que ustedes saben lo que son los vascos. ¡Oh! Y lo sabré. Tenemos algún vasco. Sí, lo sabré, ¿no? Por supuesto. Bueno, se iba a hacer un tren, una autopista, y eso había provocado reacciones, y habían andado con las armas en la mano y bombeando. Amigo. Se recurrió al jurado, se hizo un jurado sobre la obra. En otra oportunidad... La causa de decidir era si se hacía la obra o no debería hacerse. Exactamente. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Que no le enchufen una obra ahí que después resulta un problema. En otra oportunidad tenía que ver con los que llamamos acá presupuesto participativo. Ah, claro. ¿Qué obra se iba a hacer con tal dinero en la villa? ¿Cuánto se le va a asignar para tal? Un gimnasio, claro. Una policlínica. O un centro cívico. Un centro cívico, una cancha de rugby. ¿Qué es la prioridad? Claro, ahí está. Qué interesante, ¿eh? Sí.
Acá no, acá lo hacemos por audiencia pública, pero la audiencia pública no es vinculante, por tanto el gobernante va, te escucha, después se lo pasa por la tumba de Etrusca, o sea, no le da bolilla, ¿no? Bueno, se define el problema y se hace la estructura de jurado. Claro. O sea, se sortea gente. ¿Usted estaría dispuesto, profesor, a colaborar con el programa para pero por supuesto. organizar esto? Pero por supuesto. Es que Herman, creo que se llamaba. Hans se llamaba, el amigo discípulo de Nielsen, que estaba allá en España y que fue con el que conocí todos esos antecedentes. Siempre nos decía que él estaba dispuesto a venir a Uruguay a donde le invitaran. Lo único que pedía era el pasaje, nada más, no pedía que le pagaran nada. Claro, sí. Para transmitir esa experiencia, ¿verdad? Y para aplicarlo. Claro, sería lindo que la facultad lo trajera. Nosotros no podemos, profesor, somos un programa pequeño. Lo que se trata es de generar un ámbito de discusión razonable. Claro, discusión razonable, exactamente. Donde cada uno, sea el abogado y el fiscal y el defensor de la obra, por ejemplo, o del dinero que se quiere... O en pro y en contra, sería, para no darles un título... O de la papelera. Sí, seguro. Eso se podía haber aplicado a ese conflicto internacional. Exactamente. Juntar a todos los vecinos de uno y otro lado del río Entonces, en vez de audiencia pública, hacer un juicio público con esa expresión público, ¿verdad? Juicio de opinión. Claro, se encierran todos en un hotel durante una semana. Entonces, el que ataca la obra trae todos los estudios, toda la información. Y lo expone ahí. Y la expone. Frente a los 12 integrantes del pueblo. Y los jurados escuchan. Claro. Después viene el defensor de la obra y hace toda su refutación, todo lo bueno que va a traer la obra, que sí, contamina, pero bueno, todo contamina, esto va a tener tales otras ventajas. El jurado escucha. Claro. Maravilloso. Dice acá una persona, muy bueno el programa, ¿los jueces se retiran a los 70 años? Sí, lo dije yo y lo confirmo. Dice, deberían hacer lo mismo los presidentes, los senadores y los diputados. Hace calor. Muy bien, me gusta, la opinión es una opinión. Claro. Hay otras opiniones referentes al tema, pero bueno, el profesor se tiene que ir, nos quedan 15 minutos de programa. Como siempre, no somos un poco largueros nosotros, pero la intención nuestra es que usted no se quede con alguna cosa. Y lo que quieran preguntar lo pueden hacer, porque yo junto las preguntas para que cuando el profesor Fernández Vicente vuelva, tenga aquí alguna inquietud de ustedes. Recuerden, el profesor integra la ONG Juradis, que quiere decir juradistas, ¿verdad? Son personas que creen, él y un montón de personas más, también otros profesores de Derecho, otras personas comunes, que quieren que en Uruguay se instaure el juicio por jurado. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Y dónde está? Como decimos nosotros, ¿dónde está escrito? En la Constitución. Pídele a su hijo, si es que está estudiando, a ver, dame la Constitución. Fíjese el artículo 13, ahí dice que se podrá establecer los juicios por jurado. ¿Qué hace falta? El proyecto de ley que el profesor, junto con su organización, presentó en el Parlamento. ¿Y entonces qué hay que hacer? 142, dame con fulano. Fulano, yo te voté. Quiero que desarchive ese proyecto de ley y que se trate. Imagínense la revolución positiva, el aire fresco, como dice el líder nacionalista de la calle Pou. ¿Qué sería para la justicia que la señora a quien les gusta a ustedes la sonrisa, que estuviera sentada junto con otras personas, en el caso de que el juicio tendría que ser en Barros Blancos, ¿no? La Constitución, en el juzgado de Pando. La Constitución lo habilita, el proyecto de ley está. Falta la voluntad de Falta los votos y que la gente diga, yo quiero que se analice este proyecto, ¿verdad? Usted probablemente sea citado del Parlamento para que los integrantes de la Comisión de Constitución y Código le hagan las preguntas del caso. Usted ya estuvo, ¿no? Sí, hemos estado en despachos de algunos legisladores interesados en el entusiasmándolos. Tema, de distintos partidos, porque esto es algo que atraviesa horizontalmente todo el sistema político, porque es una institución de democracia clásica. Los legisladores tampoco pueden ser jurados. No. Ningún funcionario público, los legisladores lo son, así que no. Exacto. Y usted está inhibido por edad. Y yo dentro de poco tiempo también. Sí, como ven, no son tantas la cantidad. La señora no, a la señora le queda todavía un tiempo para ser jurado, ¿no? Mucho tiempo porque es muy joven. Claro. Gracias. Un saludo a su esposa, profesor. Pero muchas gracias. Les damos las gracias al profesor, lo despedimos, cerramos este quinto poder, que así les llamo yo a las organizaciones civiles, como la del profesor Juradis, y va a volver un lunes de estos para seguirnos hablando del proyecto de ley juicio por jurado. Y usted puede llamar al Parlamento y pedir que se trate. Ahora